que los padres tenemos que clamar para todo. Hay situaciones difíciles de salud, hay situaciones difíciles económicas, hay situaciones difíciles de trabajo, de lo que nosotros vivimos, siempre hay situaciones difíciles. Y en esas situaciones difíciles, como padres, debemos de clamar, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra de Dios que en una ocasión una mujer siguió al Señor Jesús e iba tras de él gritándole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús como que no la oía, siguió caminando, pero hubo un momento en que se paró. Él le dijo: ¿qué quieres, mujer? Y esta mujer le dijo: Señor, sana a mi hija porque está endemoniada. Y el Señor Jesús le dijo: mujer, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. La mujer le contestó: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Y el Señor se admiró de su fe y le dijo: mujer, grande es tu fe, que sea como tú quieras. Y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento la hija de esta mujer fue liberada. Pero aquí hay un punto muy importante que logró arrancar ese milagro del Señor Jesús, ¿verdad? Esta mujer no le importó que al principio el Señor no le hiciera caso. Ella siguió clamando, ella siguió pidiendo por su hija. Bueno, a nosotros, ¿qué nos enseña eso? Que hay veces que nosotros vamos al Señor y oramos por alguna necesidad y no vemos esa necesidad que sea resuelta en un principio. Y muchas veces dejamos de clamar, dejamos de pedir al Señor. Y esta mujer no. Aunque el Señor le dijo unas palabras despectivas, porque la llamó hasta perrilla, ¿verdad? No le importó a esta mujer. Y esta mujer, dice la Escritura, que se inclinó ante él, se arrodilló ante él, ¿sí? Y le dijo el Señor: grande es tu fe. Entonces, muchas veces lo que nosotros necesitamos como padres, ¿sí?, es ser perseverantes en el clamor. Pero además de perseverantes, creer que el Señor lo puede hacer. En otra ocasión, también dice la palabra de Dios que llegó Jairo, dice la Escritura que era un importante de una sinagoga, pidiendo por su hija, porque su hija estaba enferma. Y el Señor Jesús le dijo: vamos. Pero en ese trayecto salió otra mujer, igual, con una necesidad a pedirle al Señor. El Señor se tardó con ella un tiempo, y en ese tiempo que se tardó, dice la palabra de Dios que llegaron unos siervos de Jairo y le dijeron: ya no molestes al Señor, tu hija ha muerto. ¿Cómo quedaría este hombre cuando le dicen: tu hija ha muerto? Siendo que el Señor se tardó todavía en el trayecto, todavía una mujer le salió, interactuó con ella, ¿verdad? ¿Qué pensaría este hombre? ¿Sí? Pero cuando lo ve el Señor Jesús, le dice: confía, cree. Vamos. Fueron y llegaron a la casa de este hombre, y dice la palabra de Dios que había mujeres llorando, como se acostumbraba en aquel tiempo, endechando. Y el Señor Jesús les dijo: esta niña no ha muerto. Se rieron de él, ¿sí? Fue con la niña, fueron los papás, los discípulos del Señor, entraron a la niña. El Señor le tomó de la mano a la niña y le dijo: levántate. Esta niña se levantó, ¿sí? Y eso es lo importante. Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros vamos al Señor por una necesidad, ¿sí? Confiar, como el Señor Jesús le dijo a este hombre: confía, cree. Y este hombre creyó. Y este hombre no le dijo al Señor: ¿para qué, Señor, si ya murió? ¿Sí? Así como le dijo
aquella mujer Marta, si hubieras estado aquí, ¿verdad?, con su hermano Lázaro, si hubieras estado aquí cuando se te fue a avisar, y hubieras venido luego, mira, mi hermano hubiera muerto. No, este hombre le creyó al Señor y fue. Ahora nosotros vemos que esta niña sí había muerto, pero cuando nosotros lo entendemos de una manera espiritual, ¿cuántos hijos de los hijos de Dios, de los cristianos, están muertos espiritualmente? ¿Sí? Empiezan con una enfermedad espiritual, ¿sí?, hasta el punto que mueren espiritualmente. Entonces, la importancia de ir al Señor, la importancia de estar aquí en estos momentos como padres clamando al Señor por nuestros hijos, es algo que nosotros deberíamos de entender. Ahora bien, no todo es clamar tampoco, ¿sí? Nosotros estamos viendo unos ejemplos un poco extremos de una hija que era endemoniada, y que vemos que en esos casos el Señor Jesús nomás decía: sal de ahí o déjala, y paz. En un instante esa persona era liberada, ¿sí? E igual, cuando restó a esta niña, ¿cuánto tiempo le llevó al Señor resucitarla? La tomó de la mano y dijo: levántate. Se levantó. ¿Cuánto tiempo la llevó? Pero hay situaciones que pasan en la vida, en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, que no es así de fácil, no es así de sencillo. Que no, aunque nosotros clamemos, no pasa nada. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por un camino que el Señor ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí? El Señor lo llevó a enfrentarse con el Mar Rojo, ¿sí? El Señor es un Señor de propósitos y tenía un propósito en todo eso. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, y hasta ahí él pensó que iba a llegar por cómo atravesar ese mar, y vio al ejército del faraón que ya iba tras ellos, se asustó y empezó a decirle a Moisés que no había tumbas en Egipto, ¿por qué nos traes a morir aquí? Y Moisés dijo: esténse quietos y miren el milagro que el Señor va a hacer. Pero el Señor le habló y dijo: ¿para qué clamas a mí? Camina, estira tu vara para que el mar se abra. Entonces hay cosas en que nosotros no tenemos que clamar. El Señor le dijo: ¿para qué clamas? ¿Es malo clamar o no? ¿Es bueno clamar o no? Entonces debemos de entender que hay veces que tenemos que estar clamando, y de hecho tenemos que estar clamando siempre, pero antes de clamar, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para que ese clamor del Señor tenga un efecto verdadero en la vida de nosotros, en la vida de nuestros hijos. Y es aquí donde vamos a empezar a desarrollar este tema, ¿sí? Este tema que en verdad es muy importante para lo que nosotros hemos venido en este día. Bueno, abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 8 en adelante. Lucas capítulo 15, versículo 8 en adelante. Bueno, dice la palabra de Dios: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, gloria a Dios. Esta parábola nos muestra
a una mujer que dice que tenía 10 monedas. 10 monedas, se le perdió una. Nosotros sabemos que el Señor usa muchos simbolismos en su palabra para que nosotros la podamos aplicar a nuestras vidas y entender qué propósito tiene el Señor en esto. Estas monedas pueden representar, y vamos a aplicarlo de esta manera, que puede representar a esta mujer a nosotros como padres de familia, y las monedas a nuestros hijos. Y sí le podemos dar esta aplicación, porque el versículo 10 después de esto dice: de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces está hablando de un pecador, está hablando de una persona, está hablando de un alma, ¿verdad? Entonces entendemos que estas monedas pueden ser personas, ¿verdad? Y pueden ser hijos, porque es una mujer a la que se perdió esta moneda. Pero es importante que nosotros veamos por qué se le perdería una moneda a esta mujer. ¿Qué podemos entender nosotros de este pasaje que estamos leyendo? Si nosotros ponemos atención, dice que esta mujer, cuando se le perdió esta moneda, ¿qué fue lo primero que hizo? Encendió una lámpara. Entonces, ¿qué entendemos? Que estaba esta mujer a oscuras, ¿sí? Que su lámpara estaba apagada. Y esa es una realidad en el mundo espiritual en la que nosotros nos movemos, ¿sí? Si nosotros no tenemos nuestra lámpara prendida, nosotros vamos a empezar a perder, no nada más una moneda. Perdemos una, y después otra, y después otra. ¿Por qué? Porque caminamos en tinieblas. Ahora, ¿qué es la lámpara? Yo te pregunto, ¿qué es la lámpara? La lámpara es una luz, una guía, algo que muestra un camino. ¿Y símbolo de qué es? ¿Qué simboliza una lámpara? El Espíritu Santo. No, vamos a leerlo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios: lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Entonces, ¿qué simboliza la lámpara? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la lámpara simboliza la palabra de Dios. ¿Tenemos lámpara? ¿Tenemos lámpara? ¿Tenemos palabra? Porque si no tenemos lámpara, ¿cómo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a encender la luz? ¿Cómo vamos a barrer? Porque después que esta mujer encendió la luz, empezó a barrer y luego empezó a buscar. Entonces, ¿cómo vamos? Si no tenemos palabra, ¿cómo vamos a encontrar algo que hemos perdido? Entonces, una de las cosas de las que tenemos que saber es que es imposible recuperar algo si no tenemos lámpara, ¿sí? Bueno, ahora tenemos lámpara, gloria a Dios, ¿sí? Pero algo para que encienda esa lámpara, ¿qué requiere? Te pregunto, ¿qué requiere para encender una lámpara? Una chispa. Aparte de la chispa. Combustible. ¿Qué combustible? Aceite, ¿verdad? Dice que necesita aceite. Ahora, ¿qué representa, qué simboliza el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? La presencia de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo. Ahora sí no le entiendo. El Espíritu Santo, ¿sí? Decía el apóstol
Pedro, cuando dio un testimonio, hablando del Señor Jesús, dice, porque fue ungido por el Espíritu Santo. Y la palabra ungido es untados. Y se ungía, por ejemplo, a los sacerdotes, a los reyes con aceite. ¿Sí? Entonces el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa bien importante. Que podemos tener lámpara, podemos poder tener aceite. Y la lámpara por sí sola no nos sirve. No nos sirve la lámpara por sí sola. Lo que le da vida a esa palabra, lo que hace que encienda esa lámpara es el aceite. Lo que le da vida a la palabra es el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús en una ocasión habló a la gente, Él dijo, porque las palabras que yo hablo son vida y son espíritu. Entonces, ¿qué palabra tenemos nosotros? ¿Con aceite o sin aceite? Dice la palabra de Dios que en la parábola de las 10 vírgenes que iba a venir el Señor a unas bodas y había 10 vírgenes que iban a recibirlo, pero dice que cinco de ellas tomaron aceite. Las 10 vírgenes llevaban sus lámparas llenas de aceite, pero 5 fueron prudentes, ¿sí? Y prepararon más aceite, guardaron más aceite que las otras 5. Dice la palabra de Dios que tardándose el Señor en llegar, se durmieron. Las 10 se durmieron y se oyó una voz: ya viene el Señor. Se despertaron, arreglaron sus lámparas, pero 5 se encontraron con la sorpresa que se les había acabado el aceite, se había apagado la lámpara. Les pidieron a las otras 5, no les quisieron dar. Vayan allá donde venden. Mientras iban, se cerró la puerta, entraron las 5 prudentes. Entonces, algo que tenemos que entender, que debemos de tener aceite, el aceite que más podamos tener, el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios da su Espíritu sin medida. Ahora, ¿cuánto aceite tenemos? ¿Cuánto aceite tenemos? ¿Para cuánto tiempo nos dura ese aceite? Y si se acaba ese aceite y se nos apaga la lámpara, ¿cómo obtenemos ese aceite? ¿Cómo obtenemos ese aceite? Buscando a Dios, llenándote del Espíritu Santo. El Señor da su Espíritu sin medida. Todo el aceite que tú quieras, todo el aceite que tú necesites, te lo va a dar Dios. Porque Él da su Espíritu sin medida. Todo lo que busques de Él te lo va a dar. Pero si no lo buscas, va a haber un día que se te va a acabar el aceite, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros tengamos ese aceite de reserva, que no se nos acabe. Y una de las cosas, por ejemplo, que dice la palabra de Dios, que está en Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. ¿Y cómo tiene que estar ardiendo la lámpara? Continuamente. ¿Qué es continuamente? Día y noche, día y noche, día y noche. Y uno de los trabajos que tenía el sacerdote era que de tarde en tarde, cada tarde, iba y llenaba las lámparas del candelabro. Porque el mandamiento del Señor es que la lámpara no se apague. La lámpara esté ardiendo constantemente. Bueno, ahora nosotros entendemos por qué perdemos esas monedas. Porque nuestra lámpara se apaga. Empezamos a caminar en la oscuridad. Empezamos a perder la noción de las cosas, no vemos. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve además
además de eso, ¿para qué nos sirve el aceite? ¿Para qué nos sirve el aceite además para alumbrar para poner en una lámpara? Aquí hay una cosa bien importante que yo les decía hace rato. Hay muchas veces que antes de clamar nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que hacer la lámpara, porque no solamente la lámpara simboliza la palabra de Dios, la lámpara también nos simboliza a nosotros como personas. Señor Jesús dijo, ¿sí?, que ¿de qué sirve tener una lámpara y ponerla debajo de la cama si no alumbra? O sea, la lámpara se pone en lo alto para alumbrar. Y dice él que lo que debe de alumbrar en nosotros es lo que hacemos, las obras que hacemos, ¿sí? Lo que debe de alumbrar es la vida que podemos llevar. Entonces, nosotros también somos una lámpara, y somos una lámpara que debemos de alumbrar. Y muchas cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, es porque no hemos alumbrado. ¿Sí? Nosotros debemos de ser una lámpara en la casa, no hemos alumbrado. Pero otra cosa que hace esa lámpara, ese aceite en nuestra vida, primero es que tiene que alumbrarnos a nosotros por dentro. ¿Por qué por dentro? Porque nosotros debemos de ver por qué se nos perdió la moneda, por qué hemos perdido hijos. Y cuando nosotros, o esa luz, ese Espíritu Santo que es puesto en nosotros, nos alumbre nuestro corazón, nuestra mente nos la cambie, nosotros vamos a poder barrer y saber por qué algunos de nuestros hijos se han perdido. O sea, posiblemente como padres no hemos hecho lo correcto, ¿verdad? Hemos sido orgullosos, no hemos cuidado a nuestros hijos, los hemos dañado. Y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que mirar en qué momento empezó y pasó eso. Y una cosa es que tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que hemos dañado a nuestros hijos, hemos dañado a nuestra familia. Pero que aún hay tiempo para encontrar esa moneda que hemos perdido. Entonces, antes de clamar al Señor, nosotros tenemos que empezar a barrer todo eso, toda esa basura que como padre hemos hecho, que como padre hemos vivido. Debemos de empezarla a sacar. Y debemos de reconocer y delante de nuestros hijos que hemos fallado. Si debemos de pedir perdón, debemos de pedir perdón. Pero que ese perdón no vaya solamente con palabras, sino que verdaderamente sea el Espíritu Santo el que nos lleve a eso, porque es el Espíritu Santo el que nos va a convencer, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. Es el Espíritu Santo el que nos va a cambiar la mente y el corazón. ¿Sí? Cuando nosotros empecemos ese trabajo que tenemos que hacer en la casa, cuando nosotros empecemos a arder, a iluminar, a ver dónde está la basura, ¿sí? Y a sacarla, y a sacarla, y a sacarla, y hacer ese trabajo en la vida de nuestros hijos, que no es fácil, ganarnos otra vez la confianza de ellos. Pero no tenemos otra opción. Y otra opción
que ellos se den cuenta que en verdad nuestra vida es otra. Que el orgullo que mostramos en alguna vez con ellos, a lo mejor el abandono, muchas cosas, ¿sí? Y nosotros empecemos a tener otra actitud en la vida de ellos. Se han crecido con desamor a mostrarle amor, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a poder clamarle al Señor. Y el Señor es el que va a empezar a actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace rato hablábamos de que el Señor listó a un muerto y le tomó de la mano y 5 segundos estaba, ¿verdad? Liberó a una muchacha, 5 segundos estaba liberada. Pero este trabajo que nosotros debemos hacer no es de 5 minutos, pueden ser 5 días, 5 meses, 5 años. Dice la palabra de Dios que cuando, en la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo le pidió la herencia del padre, el padre se la dio, el padre ni le preguntó qué va a hacer con ella, qué piensas, ¿verdad? Le dijo, sí, ahí está. Este hijo yo creo ya tenía planeado todo, ¿verdad? Juntó todo y dijo, vámonos, ¿no? Se fue, vivió perdidamente vivió, dice la palabra de Dios, pero dice que un día tuvo una necesidad de hambre, el hambre había azotado esa región. Y una cosa bien importante que dice, y volviendo en sí, dijo, los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Dijo, me levantaré e iré al Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Bueno, ya sabemos todo, da la parábola. Pero aquí lo importante que debemos de ver, dice la palabra de Dios que había otro hermano que se había quedado en la casa. Supo que el hermano menor había llegado, que le hicieron una fiesta, le mataron el becerro gordo. Entonces le reclamó al padre y le dijo, yo he estado contigo, te he obedecido y a mí no me has dado ese becerro gordo para mis amigos. Y el Señor le dijo algo bien importante. Este es tu hermano que muerto era, ¿verdad? Muerto era. ¿Cuántos de nuestros hijos no están muertos espiritualmente? ¿Cuántos? ¿Verdad? Y nosotros con la lámpara apagada, y nosotros sin hacer algo, y nosotros a lo mejor clamando a Dios, pero sin hacer ese trabajo que nosotros como padres debemos de hacer. Los principales que debemos ver cómo está el corazón de nuestros hijos somos nosotros. Y si nosotros somos la culpa de que nuestros hijos estén así, entonces nosotros somos los que tenemos que hacer ese trabajo. Dios lo que va a hacer es darnos palabra y darnos aceite. Ese es el trabajo de Dios que va a hacer en nosotros, ¿sí? Hay pecados que son contra Dios, hay pecados que son contra el hombre. Los pecados que son contra el hombre no tiene que uno irle a decir al Señor, perdóname Señor porque ofendí a mi hermano. El Señor nos va a decir, ¿a quién ofendiste? No, pues a mi hermano. Ponte a cuentas con él. Ponte a cuentas con él. A él ofendiste. Y es el mismo caso, ¿sí? Si hemos fallado nosotros con nuestros hijos, nosotros somos los que tenemos que. Pero yo repito e insisto, si no hay aceite, no hay eso. Si no hay aceite, no hay que nos alumbre por dentro, para que en verdad nosotros sintamos esa necesidad, para que nosotros nos demos cuenta en qué hemos fallado. Y no solamente eso, sino en qué momento abandonamos a nuestros hijos y los dejamos a su suerte. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes,
¿Por qué? Porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. Y les decían, ¿quieres vivir tu vida? Vívela. Entonces, esa es la importancia de tener lámpara, esa es la importancia de tener aceite, esa es la importancia de tener escoba. ¿Sí? Cuando nosotros hayamos hecho este trabajo o estemos haciendo ese trabajo, es cuando podemos clamar a Dios. Señor, ayúdanos. Señor, mira a mi hijo. ¿Sí? Señor, permite que esta palabra, tu palabra que le he hablado, que toque su corazón, que toque su mente. Que ahí donde esté él, Señor, tú le recuerdes que yo lo amo. Que ahí donde esté él, tú le recuerdes que aquí está su casa, que aquí está su familia. Pero para eso es necesario barrer con todo orgullo, con todo desamor. ¿Sí? Bueno, pero ¿para qué más nos puede servir el aceite? Dice la Escritura. Levítico capítulo 14, versículo 17. Llevo como 35 minutos, nos dan 40 ya. Levítico 14. Levítico 14, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y de lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Entonces el aceite se usa para limpiar. Aquí este pasaje que nos está hablando de una limpieza de un leproso. Y la lepra representa el pecado. La lepra no es una enfermedad. Bueno, en ese tiempo al menos no era una enfermedad. Era una condición. Porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, que cuando Miriam murmuró de Moisés, le cayó lepra. Y la lepra, Dios la usa para mostrar dónde está el pecado. Bueno, entonces el aceite se usaba para limpiar el pecado, ¿verdad? Entonces se agarraba, se ponía en el lóbulo derecho, purificando el oído. ¿Qué oímos nosotros? ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios, ¿sí? que nosotros ya no debemos de andar en esas pláticas, ¿verdad? Que aún los inconversos se alegran en ellas, ¿verdad? ¿Sí? En el dedo pulgar de la mano derecha, que representan las obras. Hay que limpiar nuestras obras. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Y en el dedo del pie derecho, que representa nuestro caminar. ¿Cómo es nuestro caminar delante de Dios? Entonces ese aceite, que es el Espíritu Santo, es el que nos tiene que ayudar a escuchar. ¿Y escuchar qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Es el que nos tiene que ayudar a limpiar nuestras obras. ¿Qué hacemos? Nuestros pies, nuestro caminar. ¿A dónde dirigimos nuestros pasos? ¿Cuáles son nuestros caminos? Bueno, si tenemos aceite, eso lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a ir terminando. A ver. Vamos a saltarnos ya hasta Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 34. Este pasaje es el que nos habla del buen samaritano. ¿Sí te acuerdas de la parábola del buen samaritano? ¿Ah? Vamos a leer el versículo 34, que es en el que nos vamos a enfocar.
y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre y acercándose le vendó sus heridas y derramó aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. A ver, dice que este hombre lo hirieron. El samaritano lo vio, le ayudó y dice que puso aceite en sus heridas. Entonces vamos a entenderlo de esta manera espiritual, ¿no? ¿Qué heridas tienen nuestros hijos? ¿Cómo curar las heridas que tienen? Lo que acabamos de hablar. ¿Qué dice que derramó sobre las heridas? Aceite. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una herida se derrame aceite? ¿Tú te has curado una vez una herida con aceite? Pues como que no, ¿verdad? Pero pues lo que nos está diciendo y lo que nos está tratando de hablar es eso, que las heridas que nosotros provocamos las tenemos que sanar con el aceite y con el Espíritu Santo. ¿Y cómo con el Espíritu Santo? Muchas veces, por ejemplo, las palabras que nosotros hablamos hieren, y mucho más que un golpe. Y esas palabras se quedan en el alma, se quedan en el corazón por muchos años, y están abiertas y están ahí y están doliendo, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros reconocemos, porque debe de haber un tiempo en que nosotros debemos de reconocer. No podemos sanar si primero no reconocemos, porque reconociendo que hemos ofendido, que hemos lastimado, que hemos herido, es cuando el Espíritu Santo nos va a llevar a sanar esas heridas. ¿Y cómo a sanar esas heridas? Perdóname por lo que te dije, perdóname por lo que te hablé, ¿sí? Y empezar ese trabajo, empezar a echar ese aceite en la herida, con esas palabras que el Espíritu Santo nos deben de llevar a hablar. Perdóname, a lo mejor crees que no te amo y en verdad sí, no te lo demostré, pero déjame demostrarte que en verdad te amo, ¿sí? Y empezamos a echarle aceite a esas heridas, ¿sí? Y empieza nuestra lámpara a arder, y mientras nuestra lámpara esté ardiendo, ¿sí?, va a haber esta restauración, va a haber esta sanidad, porque hay aceite, va a haber esta limpieza, porque hay aceite, ¿sí? Va a haber esta restauración y vamos a poder encontrar todo lo que hemos perdido. Bueno, y esa es una realidad en la vida.